Bien chicos, vamos a iniciar la clase de hoy ya con este tema nuevo que viene a ser la ecuación de segundo grado 2. Bien, entonces en esta segunda parte de la ecuación de segundo grado, nosotros vamos a, en este caso, a calcular a la discriminante. Vamos a calcular la discriminante. La discriminante simplemente toma un cierto valor. A ver, si tenemos la siguiente ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Claramente, para que sea una ecuación de segundo grado, primero debemos de garantizar que el coeficiente principal, que en este caso es a, o mejor dicho, el coeficiente del término cuadrático, debe de ser diferente de 0. Algo rápido para justificar esta última parte es que si es que a es igual a 0, entonces este primer término se anula. Entonces ya no sería una ecuación de segundo grado. Por ese motivo es que en este caso a debe ser diferente de 0. Ahora, nosotros sabemos que ax al cuadrado sería el término cuadrático, más b por x sería el término lineal, y más c sería el término independiente. Adicionalmente, a vendría a ser el coeficiente del término cuadrático, b sería el coeficiente del término lineal, y c sería el coeficiente del término independiente, ¿verdad? Eso es lo que nosotros sabemos. Entonces, nosotros para calcular al discriminante, simplemente sería igual de la siguiente manera. Sería el coeficiente del término lineal, que en este caso sería b, pero elevado al cuadrado, menos 4 veces el coeficiente del término cuadrático, que sería a, multiplicado con el coeficiente del término independiente, que sería c. Listo. De esta manera nosotros vamos a poder calcular al discriminante de la ecuación cuadrática. Ojo, hay que tener en cuenta que es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Adicionalmente a ello, nosotros ya sabemos identificar quién es a, quién es b y quién es c, ¿verdad? Nuevamente, a vendría a ser el coeficiente del término cuadrático, b sería el coeficiente del término lineal y c sería el coeficiente del término independiente. Ahora, aquí tenemos más b. En el caso que tengamos menos b, entonces va a ir con todo y signo aquí. ¿Ya? Sería menos b y todo es al cuadrado. Hay que saber identificar quién es a, quién es b y quién es c. Listo. A ver, vamos a ver este ejemplito para aplicar aquí lo que viene a ser el cálculo del discriminante. A ver, te piden calcular el discriminante y te dan la siguiente ecuación cuadrática. 3x al cuadrado menos 7x menos 2. Y por aquí debemos de igualar a 0, ¿no? Claramente para que sea una ecuación. Si no estaría esta igualdad, entonces no sería una ecuación, claramente, ¿no? Igual a 0. Listo. Entonces por aquí vamos a identificar, primero, en este caso, al número 3, que ¿quién sería? Bueno, simplemente sería el coeficiente del término cuadrático, ¿verdad? Que para nosotros tomaría el papel de a. Listo. Menos 7, como les había indicado con todo y signo, vendría a ser, en este caso, el coeficiente del término lineal, que para nosotros tomaría el papel de b. Y por último, tenemos en este caso menos 2, que simplemente sería el coeficiente del término independiente, que para nosotros tomaría el papel de c. Entonces, ya hemos identificado quién es a, quién es b y quién es c. Entonces vamos a calcular al discriminante. Por aquí vamos a calcular al discriminante de dicha ecuación cuadrática, ¿no? Estaría representado mediante este símbolo, que sería delta, o como ustedes lo conocen como un triángulo, ¿verdad? Listo. Sería b al cuadrado menos 4 veces a por c. b es igual a ¿cuánto? A menos 7, ¿no? Entonces simplemente reemplazamos por aquí. Sería menos 7, y esto elevado al cuadrado, ¿no? Como bien dice aquí, b al cuadrado, aquí está, menos 7 al cuadrado, menos 4 veces a, que sería en este caso 3, y eso multiplicado por ¿cuánto? Bueno, simplemente multiplicado por c, que en este caso sería menos 2. Entonces por aquí sería menos 2. Listo. Entonces aquí lo que vamos a hacer es simplemente seguir operando, ¿no? Listo. Por aquí entonces tenemos menos 7 al cuadrado sería 49. Por aquí sería menos por menos, que sería más. 4 por 3, que sería 12. Y por 2 sería 24. Entonces ya tenemos este cierto resultado, ¿no? 49 más 24, eso sería 73. Entonces por aquí vamos a colocar
como te estaban pidiendo el discriminante, por lo tanto, el valor del discriminante de dicha ecuación cuadrática simplemente sería igual a ¿cuánto? A 73. Y listo. Esto de aquí ya sería la respuesta para este primer ejemplito, ¿no? Listo. Entonces, chicos, de esta manera van a poder calcular al discriminante de la ecuación cuadrática, ¿no? Ya saben, ¿no? B al cuadrado menos 4 veces A por C. Ya saben quién es A, quién es B y quién es C. Reemplazan y le va a salir un cierto resultado. Ahora, si se dan cuenta, el discriminante le va a salir un cierto valor. Ese valor puede ser que sea positivo, puede ser que sea negativo, o puede ser, en este caso, que sea igual a 0. Listo. Ahora, las propiedades del discriminante. Comúnmente en los ejercicios les dicen lo siguiente. Se tiene la siguiente ecuación cuadrática en donde las raíces son iguales. O si no, te dicen, se tiene la siguiente ecuación cuadrática de solución única, de raíz de multiplicidad 2, de raíz doble, que su conjunto solución es unitario. Entonces, cuando les vengan ejercicios de este tipo, en donde les diga todo esto de aquí, prácticamente todos ellos te indican lo mismo. Entonces, ¿qué se cumple cada vez que te digan todo esto? Puede ser cada uno de ellos, te indique. Entonces, para nosotros, automáticamente ya vamos a indicar que el discriminante es igual a 0. Eso es lo que se cumple, en este caso, que te venga esta parte de aquí, ¿no? Si es que en dicha ecuación cuadrática las raíces son iguales, entonces automáticamente nosotros diremos que el discriminante es igual a 0. Por ejemplo, en otro ejercicio les venga en este caso que se tiene la siguiente ecuación cuadrática en donde la solución es única. Entonces automáticamente para nosotros el discriminante debe de ser igual a 0. Listo. Esto es lo que se cumple si es que tenemos a las raíces iguales, solución única, raíz de multiplicidad 2, raíz doble o conjunto solución unitario. Cualquiera de todos ellos significa que el discriminante es igual a 0, ya de manera inmediata, ya chicos. A ver, vamos a ver un pequeño ejemplo aplicativo para esta parte de aquí. A ver, si tenemos la siguiente ecuación cuadrática, 3x al cuadrado más m por x más 3 igual a 0, cuya solución es única, dice, ¿no? Tiene solución única. Te piden calcular el valor o los valores que tomaría en este caso m. Listo. A ver, en este caso nos dicen que la ecuación cuadrática tiene solución única. Entonces, eso nos hace recordar a esta parte aquí, ¿no? Que hemos visto. Si la solución es única, ¿qué significa? Que el discriminante es igual a 0, automáticamente. Entonces, por aquí vamos a calcular, o bueno, vamos a reemplazar de manera automática al discriminante, ¿no? Si nos dice en este caso que tiene solución única, nuevamente, ¿qué significa? Significa que el discriminante es igual a 0. Por ese motivo es que estoy colocando por aquí que el discriminante es igual a 0. Vamos a reemplazar entonces, ¿no? Para nosotros calcular el discriminante, en este caso, debemos de identificar quién es A, quién es B y quién es C. Como les había indicado, A sería el coeficiente del término cuadrático, que en este caso sería 3, ¿no? 3 tomaría el papel de A. Listo. Ahora, quien toma el papel de B sería, en este caso, el coeficiente del término lineal, que aquí sería más m. Y listo. Y por último, nosotros tenemos el valor de C, que aquí claramente sería más 3, ¿no? Que sería el coeficiente del término independiente. Listo, reemplazamos, ¿no? ¿A qué era igual el discriminante? Bueno, simplemente sería b al cuadrado menos 4 veces a por c. Vamos a reemplazar. B, ¿cuánto vale? M, ¿no? Entonces sería m, que es b elevado al cuadrado, menos 4 veces a por c. A sería 3, multiplicado por c, que sería 3. Y esto, según el dato, es igual a 0, ¿no? Ya que tiene solución única. Y eso significa que el discriminante es igual a 0. Listo. Por aquí entonces tenemos lo siguiente, ¿no? M al cuadrado. Bien, por aquí tenemos menos 4 por 3, menos 12. Menos 12 por 3 sería menos 36. Pasa al otro lado, m al cuadrado sería igual a ¿cuánto? A 36. Listo. Entonces tengo un número, en este caso sería m elevado al cuadrado,
que nos dé 36. Entonces existiría en este caso dos valores. Primero, si es que m vale 6, o segundo, si es que m vale menos 6. En cualquiera de esos dos valores que tomaría m, se estaría cumpliendo esta ecuación, ¿verdad? A ver, si es que m vale 6, 6 al cuadrado, 36, cumple. Ahora, si es que m vale menos 6 elevado al cuadrado, también daría 36. Entonces m tomaría dos valores. Por ese motivo es que aquí dice calcular el valor o los valores, ¿no? En este caso tomaría dos valores, ¿no? Por aquí diremos entonces, por lo tanto, el primer valor de m es cuando toma el valor de 6. O el otro valor de m es cuando toma al opuesto, en este caso, del 6, ¿no? Que sería menos 6. Cualquiera de estos dos valores que tome m estaría verificando dicha ecuación, ¿no? Y listo. Esto aquí ya sería la respuesta para este segundo ejemplito, ¿no? Listo. A ver, ahora vamos a ver a las propiedades que tienen las raíces. A ver, según la primera parte que habíamos visto de la ecuación de segundo grado, ahí habíamos visto, en este caso, que una ecuación cuadrática admite dos raíces, ¿verdad? Esas raíces pueden ser que sean iguales o pueden ser que sean diferentes. Entonces, de manera general, tiene dos raíces. Pueden ser iguales o pueden ser diferentes, ¿verdad? Listo. Eso es lo que ya conocemos en la primera parte de la ecuación de segundo grado. A ver, tenemos esta ecuación de segundo grado, ax al cuadrado más bx más c igual a 0, ¿no? Por aquí vamos a colocar que el coeficiente principal, que es a, debe ser diferente de 0, ¿no? ¿Por qué motivo? Porque si es que a es igual a 0, ya no sería una ecuación cuadrática. Listo, solamente para aclarar esta parte, ¿no? Listo. Y te dice, ¿no? Sean x sub 1 y x sub 2 las raíces de la ecuación, ¿no? Como les había indicado, una ecuación cuadrática admite dos raíces, independientemente si es que son iguales o si es que son diferentes, ¿verdad? Van a tener dos raíces siempre, admite dos raíces. Listo, en este caso te dice que las raíces son x sub 1 y x sub 2. Entonces, sin la necesidad de resolver dicha ecuación cuadrática, es decir, al momento de resolver, nosotros vamos a encontrar a los valores que tomaría x, de tal manera que verifique dicha ecuación. En pocas palabras, estamos calculando a cada una de las raíces. Entonces, para nosotros calcular la suma, el producto, suma de inversas y diferencia de raíces, no va a ser necesario, en este caso, calcular cada una de las raíces por separado. Simplemente de manera directa vamos a calcular la suma de raíces, que se calcularía de la siguiente manera. A ver, suma de raíces, como x sub 1 y x sub 2 son las raíces de la ecuación, entonces la suma, que sería x sub 1 más x sub 2, simplemente se estaría calculando como menos el coeficiente del término lineal sobre el coeficiente del término cuadrático. Entonces sería, como les indiqué, ¿no? Sería menos el coeficiente del término lineal, que sería b, sobre el coeficiente del término cuadrático, que sería a. Listo. De esta manera vamos a calcular la suma de raíces, ¿no? Si ustedes desean, pueden calcular cada una de las raíces por separado y luego calculan la suma, ¿verdad? Pero si es que en el ejercicio le dicen calcular la suma de raíces en la siguiente ecuación cuadrática, entonces no les están pidiendo calcular cada una de las raíces. Lo que les pide es la suma de raíces. Entonces la suma de raíces simplemente se calcula como menos b sobre a. Ya saben quién es a y ya saben quién es b, ¿verdad? Listo. Ahora, si es que en el ejercicio les piden calcular el producto de raíces de la siguiente ecuación cuadrática, entonces vamos a calcular de la siguiente manera. Producto de raíces x sub 1 multiplicado con x sub 2 lo vamos a calcular simplemente como el término independiente, que sería c, sobre el coeficiente del término cuadrático, que sería a. Listo. De esta manera vamos a calcular el producto de raíces. X sub 1 por x sub 2 simplemente sería c sobre a. Ustedes ya saben quién es a y quién es c, ¿verdad? Listo. Eso ya lo hemos visto en esta primera parte. Listo. A ver, a la suma de raíces y al producto de raíces también se le conoce como el teorema de Cardano. ¿Ya? También se le conoce como el teorema de Cardano. A partir de ellos dos, nosotros podemos calcular la suma de inversa de las raíces y la diferencia de raíces. A ver, la suma de inversa de las raíces. Entonces,
tenemos la primera raíz que es x sub 1, entonces la inversa sería 1 sobre x sub 1. 1 sobre x sub 1. Sumado, ¿con quién? Con la inversa de la segunda raíz, que sería 1 sobre x sub 2. Entonces, ¿de qué manera vamos a calcular? A ver, creo que en esta parte no va a ser necesario recordar esta parte de aquí. ¿Cómo así? Porque podemos resolver en este caso esta suma de dos fracciones, ¿no? X sub 1 pasa a multiplicar, x sub 2 pasa a multiplicar, entonces en el numerador nos estaría quedando la suma de raíces. Y en el denominador tendríamos el producto de raíces, si se dan cuenta. Entonces la suma de raíces sería menos b entre a. A ver, vamos a calcular aquí. Menos b sobre a. Y esto sería sobre el producto de raíces. Y el producto de raíces es c sobre a. C sobre a. Entonces se cancelan las a y nos quedaría menos b entre c. Por ese motivo es que les indiqué, a partir de la suma de raíces y el producto de raíces, podemos calcular la suma de las inversas y la diferencia de las raíces. Listo. Entonces vamos a reemplazar aquí, ¿no? La suma de las inversas de las raíces simplemente sería, por aquí sería menos b sobre ¿cuánto? Menos b sobre c. Listo. Menos b sobre c. O si desean lo pueden recordar como menos b sobre c, ¿no? O si desean dividen, ¿no? Menos b entre a entre c sobre a sería menos b entre c. Listo. De esta manera calculamos la suma de inversas de las raíces. Bien, y por último tenemos la diferencia de raíces. A ver, la diferencia de raíces, por aquí vamos a colocar x sub 1 menos x sub 2. Listo. Entonces habíamos dicho que, bueno, una ecuación cuadrática admite dos raíces, sea x sub 1 y x sub 2. Entonces, puede ser, en este caso, que las raíces sean iguales o pueden ser que sean diferentes, ¿verdad? Si son iguales, bueno, simplemente estaría calculando una sola raíz. Si es que son iguales, el resultado, es decir, la diferencia va a ser 0, claramente, ¿no? Listo. La diferencia va a ser 0 en el caso que las raíces sean iguales. Ahora, si es que las raíces son diferentes, entonces puede ser que esta diferencia sea negativa o puede ser que esta diferencia sea positiva. ¿Cuándo la diferencia va a ser positiva? Cuando x sub 1 es mayor a x sub 2. Ahora, ¿cuándo va a ser negativa? Cuando x sub 1 va a ser menor a x sub 2. ¿Ya? Listo. Por ese motivo es que la diferencia de raíces va a ser más menos. Por aquí va a ser más menos. ¿Más menos cuánto? Más menos la raíz cuadrada, del discriminante sobre el coeficiente del término cuadrático. De esa manera vamos a calcular, en este caso, la diferencia de raíces. Como les indiqué, más menos la raíz cuadrada del discriminante sobre el coeficiente del término cuadrático. Y listo. De esta manera calculamos la diferencia de raíces, ¿no? Nuevamente, ¿cuándo va a ser positivo? Cuando x sub 1 sea mayor a x sub 2. ¿Cuándo va a ser negativo? Cuando x sub 1 es menor a x sub 2. Y listo. Bien, chicos, vamos a ver un ejemplo aplicativo que nos dice: si tenemos la siguiente ecuación cuadrática, x al cuadrado menos 3x más 2 igual a 0. Te piden calcular la suma, producto, suma de inversas y diferencia de raíces, siendo x sub 1 y x sub 2 las raíces de la ecuación cuadrática. Listo. Entonces, claramente para calcular la suma, producto, suma de inversas y diferencia de raíces, primero debemos de identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿verdad? Listo. Aquí se sobreentiende que el coeficiente del término cuadrático es 1, ¿no? Porque 1, por esta expresión, nos estaría dando esta misma expresión que es x al cuadrado, ¿verdad? Listo. Entonces 1, en este caso, para nosotros tomaría el papel de A. Menos 3, que sería, en este caso, el coeficiente del término lineal, tomaría el papel de B. Y por último, más 2, tomaría el papel de C, ¿no? Que sería el coeficiente del término independiente. Listo. Ya hemos identificado quién es A, quién es B y quién es C. Vamos a comenzar a calcular, en este caso, la suma de las raíces.
Por aquí vamos a calcular la suma de las raíces. Como las raíces son x sub 1 y x sub 2, colocaremos por aquí x sub 1 más x sub 2. Y esto de aquí sería igual a ¿cuánto? Simplemente sería menos b sobre a, ¿verdad? Por aquí vamos a colocar, para recordar esta parte, sería menos b sobre a, ¿no? Listo. Entonces vamos a reemplazar por aquí. Por aquí sería menos. ¿B cuánto vale? Bueno, B sería menos 3. Entonces por aquí vamos a colocar menos 3. Menos 3. Y esto sobre ¿cuánto? Sobre A, ¿no? Que ya sabemos cuánto vale A. A tendría que ser igual a 1. Listo, simplemente lo reemplazo por aquí. Sería igual a 1. Y esto de aquí sería igual a ¿cuánto? A ver, sería menos por menos sería más, y 3 entre 1 sería 3, ¿no? Entonces la suma de raíces nos estaría saliendo 3. Por aquí vamos a colocar entonces la suma de raíces x sub 1 más x sub 2 nos estaría saliendo 3. Listo, ya tenemos la suma de raíces. Por aquí vamos a calcular el producto de raíces. De igual forma, ¿no? Ya sabemos cómo calcular el producto de raíces, sin la necesidad de calcular cada una de las raíces, ¿no? Si desean, ustedes calculan cada una de las raíces y luego calculan la suma, calculan el producto, suma de inversas y diferencia de raíces. Pero en este caso no vamos a utilizar eso porque no te piden cada uno por separado, ¿no? Entonces vamos a calcular por aquí x sub 1 multiplicado con x sub 2. A ver, producto de raíces, si recuerdan, eso era c sobre a, ¿verdad? Eso era c sobre a. Listo, simplemente reemplazamos. En este caso, ¿quién sería c? C sería 2, ¿verdad? Entonces simplemente reemplazamos. Sería 2 sobre ¿cuánto? Sobre a. ¿Y a cuánto vale? A vale 1. Listo. 2 entre 1 y ese es fácil, ¿no? Eso de ahí saldría 2. Listo. Ya tenemos, como les había indicado, suma de raíces. Tenemos producto de raíces. Por aquí vamos a calcular entonces la suma de inversas. Suma de inversa de las raíces, que sería 1 sobre x sub 1 más 1 sobre x sub 2. Y eso yo les había indicado, ¿verdad, chicos? Esto de aquí sería simplemente menos b entre c. Sería menos b sobre c. Simplemente vamos a reemplazar nada más, chicos. A ver, aquí sería menos b. ¿Y b cuánto vale? B vale menos 3. Simplemente reemplazamos por aquí. Sería menos 3 sobre ¿cuánto? Sobre c. ¿Y c cuánto vale? Sería más 2, ¿no? Simplemente sería 2. Y esto nos daría como resultado, menos por menos sería más, sería 3 medios, ¿no? Por aquí sería 3 medios. Y listo. Entonces por acá vamos a colocar que 3 medios ya sería la respuesta, en este caso para la suma de las inversas de las raíces. Y listo. Finalmente vamos a calcular esta última parte, que sería ahora la diferencia de raíces, ¿no? Bueno, no conocemos en este caso qué raíz es mayor en este caso, ¿no? No sabemos qué raíz es mayor. Entonces simplemente vamos a colocar x sub 1 menos x sub 2. No conozco en este caso si la primera raíz es mayor a la segunda raíz o si es que es menor, ¿no? No conozco en este caso. Entonces, de manera general, yo les había indicado que nos va a salir más menos, ¿verdad? Eso yo les había indicado. Nos va a salir más menos. ¿Por qué nos sale más menos? Simplemente va a salir más cuando x sub 1 es mayor a x sub 2. Va a salir menos cuando x sub 1 es menor a x sub 2. Entonces sería más menos la raíz cuadrada del discriminante, y eso sobre ¿cuánto? Esto sobre a. Y listo. Esto de aquí sobre. Entonces vamos a reemplazar aquí. A ver, colocaremos entonces más menos la raíz cuadrada. ¿De quién? De b al cuadrado, ¿no? Aquí sabemos que el discriminante es b al cuadrado menos 4 veces a por c. Entonces nos estaría saliendo menos b. En este caso sería b al cuadrado, perdón. B que vale menos 3, perdón. Aquí saldría menos 3, que es b. Y esto elevado al cuadrado. B al cuadrado menos 4 veces a. ¿Y a cuánto vale? A vale 1, ¿no? Simplemente lo reemplazo por aquí. A por c. Y c estaría saliendo 2. Listo.
Por aquí lo único que debemos de hacer es dividir sobre ¿cuánto? Sobre A. ¿Y A cuánto vale? Ya lo sabemos, ¿no? En este caso A vale 1. Todo eso sobre 1. Listo. Finalmente, ¿cuánto nos queda por aquí? Vamos a operar de manera directa, ¿no? Menos 3 al cuadrado sería 9. 4 por 1, 4 y por 2 sería 8. Entonces con este menos sería menos 8. 9 menos 8 sería 1. Raíz cuadrada de 1 sería 1. 1 entre 1, 1. Entonces nos estaría saliendo más menos 1. Por aquí vamos a colocar entonces más menos 1. Entonces esta de aquí ya sería la respuesta para este ejemplito, ¿no? Este ejemplito aplicativo. Listo. Bien, chicos, entonces ahora vamos a ver las raíces simétricas, raíces recíprocas y la raíz nula. En este caso, claramente de una ecuación cuadrática, ¿no? A ver, en toda ecuación cuadrática y sus raíces x sub 1 y x sub 2 son simétricas, ¿qué es lo que se cumple? A ver, como bien dice aquí, ¿no? Raíces simétricas. Por ejemplo, ¿no? Tenemos a las raíces x sub 1 y x sub 2. Supongamos que x sub 1 valga 3. Entonces, la otra raíz va a ser el opuesto. La otra raíz va a ser el opuesto, que sería menos 3. Supongamos que una de las raíces de dicha ecuación cuadrática sea, por ejemplo, menos 5. Entonces, la otra raíz va a ser 5, ¿no? Que es el opuesto. Y así sucesivamente. Eso es lo que nos estaría hablando en este caso de las raíces simétricas. Ahora, lo que se cumple es que la suma de raíces, claramente la suma de dichas raíces simétricas va a ser igual a 0, ¿no? Claramente porque como son opuestos, entonces se cancela y se cancela, la suma nos estaría saliendo igual a 0. Entonces, x sub 1 más x sub 2 es igual a 0. Entonces, si es que las raíces de una ecuación cuadrática son simétricas, entonces la suma de raíces es igual a 0. De igual forma, si es que la suma de raíces en una ecuación cuadrática es igual a 0, significa que las raíces son simétricas. Listo. Entonces también tenemos una regla práctica para nosotros poder identificar cuando las raíces de una ecuación cuadrática son simétricas. Entonces, la regla práctica nos dice que tenemos la ecuación cuadrática ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Entonces, la regla práctica simplemente nos indica que el coeficiente del término lineal debe de ser igual a 0. Entonces, sabemos que el coeficiente del término lineal es igual a b, ¿no? Entonces, b debe de ser igual a 0. Como les indiqué, si las raíces son simétricas, eso significa que el valor de b es igual a 0. Ya sabemos quién es b, ¿no? b vendría a ser el coeficiente del término lineal. De igual forma, si es que en una ecuación cuadrática b es igual a 0, eso significa que las raíces son simétricas. Es decir, las raíces son opuestas. Listo. Entonces ya tenemos a las raíces simétricas. A ver, ahora con respecto a las raíces recíprocas, algo parecido. En toda ecuación cuadrática, si sus raíces x sub 1 y x sub 2 son recíprocas, ¿qué es lo que se estaría cumpliendo? En este caso, como bien dice, raíces recíprocas. ¿Qué significa eso? Significa que si es que x sub 1 toma un valor, no sé, supongamos, 7. Entonces, x sub 2 va a ser el inverso, que en este caso sería, el inverso de ese número sería un séptimo, ¿verdad? Sería un séptimo. Entonces, otro ejemplo, si es que una de las raíces es, por ejemplo, un medio, entonces la otra raíz va a ser igual a 2, ¿verdad? Porque vendría a ser el inverso. Listo. Ahora, ¿qué se cumple aquí? Se cumple que al momento de multiplicar las raíces, nos daría como resultado la unidad. Es decir, el producto de raíces, x sub 1 multiplicado con x sub 2, nos estaría dando la unidad, ¿verdad? Como les había indicado, ¿no? Este x sub 2 pasaría a dividir, ¿y qué significa? Que una de las raíces vendría a ser, en este caso, el inverso de la otra raíz, ¿verdad? Listo. Esto es lo que se estaría cumpliendo en el producto de raíces, ¿no? Que el producto de raíces es igual a 1. Eso significa que las raíces son recíprocas. Nuevamente, si las raíces son recíprocas, significa que el producto de raíces es igual a 1.
De igual forma, si es que el producto de raíces es igual a 1, significa que las raíces son recíprocas. Ahora, también tenemos una regla práctica para poder identificar si es que las raíces son recíprocas. ¿Cómo así? A ver, si tenemos la siguiente ecuación cuadrática. Ax al cuadrado más bx más c igual a 0. Tenemos esa ecuación cuadrática, claramente. A ver, la regla práctica nos indica que para que las raíces sean recíprocas, el coeficiente del término cuadrático debe de ser igual al coeficiente del término independiente. Esto quiere decir que A es igual a C, ¿verdad? Listo. La regla práctica nos indica que A debe de ser igual a C. Ya saben quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Eso ya hemos aclarado ya. Entonces la regla práctica es que A es igual a C. A ver, si las raíces son recíprocas, significa que en la ecuación cuadrática A es igual a C. De igual forma, si es que en una ecuación cuadrática A es igual a C, entonces significa que las raíces son recíprocas. Listo. Ahora, y por último, con la raíz nula. A ver, en toda ecuación cuadrática, si sus raíces x sub 1 y x sub 2 son nulas, ¿qué es lo que se estaría cumpliendo en este caso? Como les había indicado, ¿no? En este caso, claramente, ¿no? Si te indican que si la raíz es nula, significa que la raíz es igual a 0, así de simple. Entonces, en este caso, las raíces x sub 1 va a ser igual a la raíz x sub 2, va a ser igual a x sub 2 y esta aquí va a ser igual a 0. Claramente cada una de las raíces van a ser igual a 0. Listo, eso es lo que se cumple. Que las raíces van a ser iguales a 0. Listo. También existe una regla práctica. La regla práctica nos indica que el término independiente es igual a 0. Así de simple. Eso quiere decir que C, que es el término independiente, debe de ser igual a 0. Así de simple. Entonces, chicos, ya hemos visto la parte teórica. Ahora vamos a ir a la parte de los ejercicios de resolviendo en clase. A ver, chicos, ejercicio número 1 de resolviendo en clase nos dice calcular el producto de las raíces de la siguiente ecuación. X más 2 elevado al cuadrado, este es igual a 4x. Listo. A ver, en este primer ejercicio te piden calcular el producto de las raíces de la ecuación. Ojo, como les pide el producto de las raíces, nosotros ya sabemos cómo calcular el producto de las raíces, ¿no? El producto de las raíces simplemente sería, en este caso, C sobre A, ¿no? Ustedes ya saben quién es A, quién es B y quién es C. Claramente debemos expresar de la forma ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. Listo. Por aquí vamos a desarrollar entonces esta parte y nos estaría quedando de la siguiente manera. A ver, binomio la suma al cuadrado. Ya sabemos, ¿no? El primero al cuadrado más el doble del primero por el segundo más el segundo al cuadrado. Listo. A ver, el primero que es x elevado al cuadrado más el doble del primero por el segundo. A ver, el primero por el segundo sería 2x. Y 2 por el primero por el segundo sería 4 veces x. Más el segundo que es 2 elevado al cuadrado. El segundo al cuadrado. 2 al cuadrado sería 4. Y en este caso sería igual a 4x. Este 4x pasa a restar, ¿verdad? Pasaría a restar. O en este caso se cancelaría, ¿verdad? Listo. Por aquí vamos a colocar entonces que x al cuadrado más 0x. Ahora les explico por qué estoy colocando 0x. 0x más 4 es igual a 0. He colocado 0x porque que queremos calcular el producto de las raíces, primero debo de identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿verdad? Listo. Entonces, aquí claramente 1 estaría multiplicando a x al cuadrado. ¿Se sobreentiende eso? Significa que 1 vendría a ser el coeficiente del término cuadrático, quien toma el papel de A. Ahora, 0, en este caso sería el coeficiente del término lineal, que para nosotros tomaría el papel de B. Y por último, 4 sería en este caso el coeficiente del término independiente, que para nosotros tomaría el papel de C. Listo. Esto es lo único. Primero es identificar quién es A, quién es B y quién es C. A en este caso sería igual a ¿cuánto? A 1, ¿verdad? A tendría que ser igual a 1.
B sería igual a 0 y C tendría que ser igual a 4. Listo. Ya sé quién es A, quién es B y quién es C, entonces recién vamos a calcular el producto de las raíces de la ecuación. Claramente no va a ser necesario calcular las raíces por separado, porque aquí te piden el producto de las raíces. Entonces por aquí vamos a colocar, por lo tanto, el producto de las raíces, sea x sub 1 y x sub 2, el producto, en este caso las raíces, el producto sería igual a ¿cuánto? Como les había indicado, ¿no? El producto de las raíces simplemente sería C sobre A. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica. Listo. C ¿cuánto vale? C vale 4, ¿verdad? Entonces vamos a reemplazar. C valdría 4. Sobre A, que en este caso sería 1, y 4 entre 1 nos estaría saliendo 4. Y listo. 4 es la respuesta para este primer ejercicio. A ver chicos, ejercicio número 2 nos dice, si x sub 1 y x sub 2 son raíces de la ecuación cuadrática siguiente, x al cuadrado menos 5x más 2 igual a 0. Te piden calcular x sub 1 menos x sub 2, con x sub 1 menor a x sub 2. Bien, entonces, ¿qué es lo que te piden? Te piden la diferencia de las raíces. Pero ojo, en la parte de la teoría habíamos visto que la diferencia de las raíces toma, en este caso, dos valores. Toma un valor positivo o toma un valor negativo. ¿Cuándo toma un valor positivo? Cuando x sub 1 es mayor a x sub 2. Ahora, ¿cuándo toma un valor negativo? Cuando x sub 1 es menor a x sub 2. Y justo estamos en este segundo caso, ¿verdad? Porque aquí te indican que x sub 1 es menor a x sub 2. Entonces, esta diferencia va a salir negativa, ¿no? Sería menos raíz cuadrada del discriminante sobre a. Eso ya lo hemos visto en la parte teórica. Listo. Entonces, vamos a identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Eso es lo primordial en este caso. Bien. Se sobreentiende que x al cuadrado, si yo le multiplico por 1 a toda esta expresión, sería lo mismo, ¿verdad? Solamente le estoy colocando para identificar quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Por aquí tenemos que A es igual a 1, por aquí tenemos que B es igual a menos 5, y por aquí tenemos que C es igual a más 2. Listo. Entonces por aquí vamos a colocar esa parte de ahí, ¿ya? Tenemos que A es igual a 1, tenemos a B que es igual a menos 5, y tenemos en este caso que C es igual a 2. Ya he identificado quién es A, quién es B y quién es C, ¿no? Y sus respectivos valores que toma en este caso, ¿no? Bien. Entonces por aquí vamos a calcular ya lo que te piden, ¿no? La diferencia. Por lo tanto, x sub 1 menos x sub 2 es igual a más menos. Pero como x sub 1 es menor a x sub 2, esta diferencia nos va a salir negativa. Como nos va a salir negativa, entonces vamos a escoger la parte negativa claramente. Obviamente va a ser con menos. ¿Menos cuánto? Por aquí vamos a colocar menos la raíz cuadrada del discriminante sobre ¿cuánto? Sobre A. Menos la raíz cuadrada del discriminante sobre A. Entonces, ¿qué vamos a hacer aquí? Simplemente reemplazar, ¿no? Por aquí sería menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? Menos la raíz cuadrada de, claramente por aquí sería la discriminante, o el discriminante sería B al cuadrado menos 4 veces A por C. B en este caso es menos 5, por aquí vamos a reemplazar, sería menos 5, que vale B, y esto sería A al cuadrado, menos 4 veces A que vale 1, multiplicado con C que vale 2, listo. Sería la raíz cuadrada de todo esto sobre ¿cuánto? Sobre A. ¿Y A cuánto vale? A vale 1 claramente, ¿no? A vale 1. Entonces vamos a reemplazar por aquí. Esto de aquí sería igual a ¿cuánto? Sería menos la raíz cuadrada de ¿cuánto? La raíz cuadrada de menos 5 al cuadrado, eso sería 25. Aquí sería menos 4 por 1, 4, y por 2 sería 8. Listo.
Listo. Y claramente todo esto entre 1 se sobreentiende que es todo esto igual, ¿no? Listo. Entonces finalmente, ¿cuánto nos sale? Menos la raíz cuadrada de 25 menos 8, que eso sería 17, ¿no? Por aquí sería la raíz cuadrada del número 17. Y listo. Entonces ya tendríamos la respuesta para este segundo ejercicio, ¿no? Que nos estaría saliendo menos la raíz cuadrada de 17. A ver, chicos, ejercicio número 3 nos dice: si x sub 1 y x sub 2 son las raíces de esta ecuación, x al cuadrado menos 7x más 5 igual a 0. Te piden calcular la expresión a, ¿no? Que es igual a x sub 1 más 1 multiplicado con x sub 2 más 1. Listo. Entonces, tal y como está la expresión a que te piden calcular, creo que aquí tendríamos que calcular por separado x sub 1 y x sub 2. Pero ahora, si es que en este caso operamos esta parte de aquí, que operamos, entonces ya se va a volver un poco más sencillo. ¿Cómo así? A ver, por aquí vamos a operar esta expresión a. Y ahora se van a dar cuenta, en este caso, por qué motivo estoy operando aquí. A ver, a es igual a ¿cuánto? A ver, x sub 1 más 1 por x sub 2 más 1. Por aquí vamos a colocarlo nuevamente. X sub 1 más 1 multiplicado con x sub 2 más 1. Listo. Esto de aquí sería igual a ¿cuánto? Si se dan cuenta, tenemos la multiplicación de dos binomios con un término en común. ¿Quién sería el término en común? 1. ¿Quién serían los términos no comunes? X sub 1 y x sub 2. Eso nos hace recordar a la parte de productos notables, ¿verdad? Que habíamos visto. Producto de dos binomios como un término en común, más conocido como la identidad de Steven, que nos dice término en común al cuadrado. ¿Quién es el término en común? 1. 1 al cuadrado. ¿Qué sería 1, no? Más ¿cuánto? Más la suma de los términos no comunes, x sub 1 más x sub 2, y esto multiplicado con el término en común que es 1, que simplemente sería x sub 1 más x sub 2, ¿no? Finalmente, más el producto de los términos no comunes, que sería x sub 1 multiplicado con x sub 2. Entonces, al final, la expresión a estaría expresando como 1 más suma de raíces más el producto de raíces. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer aquí? Vamos a calcular la suma de raíces y luego vamos a calcular el producto de raíces. Listo. Por aquí vamos a colocar entonces, claramente, vamos a calcular la suma de raíces. X sub 1 más X sub 2 sería igual a ¿cuánto? A ver, sabemos que la suma de raíces en este caso sería menos B sobre A, ¿verdad? Por aquí sería menos B sobre A. Y listo, menos B entre A. Pero para ello debemos identificar quién es A, quién es B y quién es C. Se sobreentiende que este x al cuadrado está multiplicado por 1, ¿verdad? Donde 1 claramente sería, en este caso, el término, o bueno, el coeficiente del término cuadrático, que para nosotros tomaría el papel de A. Listo. También tenemos a menos 7, que es el coeficiente del término lineal, que para nosotros tomaría el papel de B. Y por último tenemos a más 5, que sería el coeficiente del término independiente, ¿no? Que para nosotros tomaría el papel de C. Listo, ya sé quién es A, quién es B y quién es C. Entonces reemplazamos, ¿no? Menos B entre A. A ver, aquí sería menos B. ¿B cuánto vale? Menos 7. Entonces por aquí vamos a reemplazar, ¿no? Por aquí sería menos 7. ¿Sobre cuánto? Sobre A. ¿Y A cuánto vale? A valdría 1, ¿no? Entonces simplemente lo reemplazo. Y aquí nos estaría dando ¿cuánto? Menos por menos sería más. 7 entre 1 sería 7. Y listo. Entonces la suma de raíces, ¿cuánto nos sale? 7. Por aquí vamos a indicar. Vamos a indicar que la suma de raíces, x sub 1 más x sub 2, es igual a ¿cuánto? Es igual a 7. Listo. Ya hemos calculado la suma de raíces, que nos sale 7. Ya tenemos la suma de raíces. ¿Qué más nos falta? El producto de raíces. Entonces por acá vamos a calcular el producto de raíces. X sub 1 multiplicado con x sub 2 es igual a ¿cuánto? A ver, producto de raíces sería C sobre A. Esto ya lo hemos visto, ¿no? Sería C sobre A.
Y esto sería igual a ¿cuánto? ¿C cuánto vale? En este caso sería 5, ¿verdad? Sería 5 sobre ¿cuánto? Sobre A. ¿Y A cuánto vale? A vale 1. Listo. Entonces 5 entre 1 nos estaría dando 5. Por aquí vamos a colocar entonces el producto de raíces. Nos estaría dando 5. Listo. Ya tenemos entonces todo lo necesario, ¿no? Tenemos la suma de raíces, tenemos el producto de raíces. Recién podemos reemplazar ahora en la expresión A, ¿no? Por aquí vamos a colocar por lo tanto. Vamos a colocar por aquí por lo tanto. La expresión A simplemente sería igual a ¿cuánto? A ver, esto sería 1 más ¿cuánto? Suma de raíces, que esto ¿cuánto vale? 7. Más el producto de raíces, que ¿cuánto vale? 5. Y esto nos estaría dando ¿cuánto? 1 más 7, 8. Y más 5 nos estaría saliendo 13. Y listo, esto de aquí sería la respuesta para este tercer ejercicio. A ver chicos, último ejercicio nos dice, calcula la suma de raíces de la siguiente ecuación cuadrática. A ver, x más 2 al cuadrado menos 3 es igual a x menos 2. Listo. Para calcular la suma de raíces, primero debo de identificar quién es a, quién es b y quién es c. Para ello, debo de expresar esta ecuación cuadrática de la forma ax al cuadrado más b por x más c igual a 0. ¿Verdad? Por aquí entonces vamos a operar, en este caso, este binomio de la suma al cuadrado. Sabemos que es el primero, que es x al cuadrado, más el doble del primero por el segundo. El primero por el segundo es 2x. El doble sería 4x. 4x. Listo. Más el segundo, que es 2 al cuadrado. 2 al cuadrado, 4. Bajamos el menos 3. Esto de aquí sería igual a x menos 2. Todo lo pasamos al lado izquierdo. Entonces, ¿qué nos quedaría por aquí? X al cuadrado más 4x menos este x, nos quedaría más 3 veces x. Por aquí tendríamos más 4 menos 3, que sería más 1. Más este 2 sería más 3. Listo, más 3 y esto de aquí sería igual a 0. Y listo, recién tiene la forma, ¿no? Ax al cuadrado más b por x más c. Claramente el a sería igual a 1, ¿no? Se sobreentiende que este x al cuadrado está multiplicando al 1, ¿no? Listo. Entonces, como les había indicado, a es igual a 1, b es igual a 3 y c es igual a 3. También son iguales, ¿no? C y b son iguales. Listo. Entonces vamos a colocar aquí entonces el valor de a es igual a 1, el valor de b es igual a 3 y el valor de c es igual a ¿cuánto? Es igual a 3. Listo. Tengo a, b y c, recién calculo la suma de raíces, ¿no? Por aquí. Por lo tanto, la suma de raíces sea x sub 1 y x sub 2 las raíces. La suma de raíces simplemente sería ¿cuánto? Menos b sobre a, ¿verdad? Sería menos b sobre a. Listo. Reemplazo. Aquí sería menos b que vale 3, b que vale 3, sobre ¿cuánto? Sobre a que vale 1. Y menos 3 entre 1, eso sería menos 3. Y listo chicos, ya con esto hemos finalizado la sesión del día de hoy.